Hey, welcome to English Star. Um, we, I am ready to start. I am ready to start. I'm ready to start. Um, um, Thank you to all the people who follow my channel. Um, uh, because I know that this project that I been doing from about like 3 or 4 years now. Maybe it will have some um, good results. I hope so. Yeah, I need good results for this experiment that I start with, and the people who follow me from the beginning, of course, it's the best people that I can have in my channel. So I appreciate a lot to the name. I'm not really sure about the name, but I think it is Aix Cuisito. Maybe in Spanish is Aix Cuisito. Thank you very much for you for being so loyal to the channel and to follow me. I hope you are having some little words in English, or maybe you speak English already. I don't know, but I hope this will give you some instruments for your future to use in many ways. Bien, muy bien. Ahora voy a hablar en español. Agradecí a las personas que me siguen, especialmente los que son desde el principio, como decía al suscrito a Exquisito. Muchas gracias por ser tan fiel al canal y bueno, en realidad se hace lo que se puede. Yo, en realidad este proyecto en sí fue creado para conseguir objetivos. Es difícil, obviamente, porque yo no estoy en el lugar donde yo quisiera estar. Es decir, si estamos en una sala de clases, yo voy a saber el rendimiento de cada uno de ustedes a través de pruebas, ¿cierto? Sus nombres, su rendimiento. Pero evidente que la posibilidad de lograr algo en forma gratuita como es a través de un canal requiere algunos sacrificios que es tratar de eh, seguir el canal y seguir algunas instrucciones que a veces se dan para el mejor rendimiento del avance que tenemos en este trayecto que hemos llevado hasta ahora con los verbos irregulares. Es por eso que hice una lista de verbos, yo, como nuestro quiz, ¿cierto? Una lista de verbos de 45 verbos. Fíjense que en total las traducciones fueron 50, ¿no? Y esto se es debido nada más que porque algunos verbos tienen dos traducciones, ¿ya? Ese era todo el misterio. Si eran 45, ¿por qué en total hubieron como 50, ¿no? Y es debido a que algunos tienen como por ejemplo el verbo beat, ¿ya? Que es golpear o vencer, ¿cierto? O también pudo haber sido el verbo begin, ¿cierto? Que es comenzar, empezar. Hay dos traducciones, o el verbo hold, sostener, contener. Bueno, la verdad es que el verbo hold tiene muchas más definiciones, pero claro, uno lo coloca de la manera más expedita posible, más fácil de entender, como el verbo hit, pegar, golpear, etcétera, etcétera. Pero es evidente que es fácil descubrir, ¿cierto? El verbo, por ejemplo, si yo lo coloco en español, despertar, yo cambio el sistema que tenemos nosotros de entender un idioma, porque nosotros estamos aquí hablando en español, ¿cierto? Me pongo cómodo en la silla, acerco la silla al escritorio. Yo me pongo cómodo porque esto del idioma en sí, cuando nosotros como que lo invertimos, es decir, podemos traducir del inglés al español o del español al inglés, es cuando uno se da cuenta realmente de que lo que está haciendo es simplemente tener más vocabulario. Tal vez
con un sonido diferente, porque es otro idioma, pero en general, si nosotros sabemos, por decirlo, 50.000 palabras, con nuestro idioma vamos a tener 100.000 palabras, o 80.000 vamos a tener 160.000. Y así sucesivamente va creciendo, ¿no? Si sabemos 200.000 palabras, con todo idioma vamos a saber 400.000. Pero no hay que preocuparse tampoco porque nuestra capacidad de alcanzar el conocimiento de un idioma son promedio 10. 10 idiomas que podemos aprender fácilmente, por lo tanto 2 o 3 no es muy complicado. Solamente hay que proponérselo con mucha fe, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y empezar a tomarle un amor a lo que es el estudio, ¿no? Que yo siempre a veces digo, eh, pienso en tener un gran estudio, ¿no? Estudio como una oficina grande, llena de libros, y leerlos todos y aprender y saber muchas cosas, ¿no? Que es como una maravilla, que cada uno tiene su pasión, ¿no? Algunos a lo mejor tienen la pasión de no sé, de otras cosas, la mecánica, la ingeniería, la filosofía, la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tal vez mi pasión es el estudiar y leer y sobre la historia no solo de Chile, sino que también de muchos países del mundo. Y esa es como mi pasión, ¿no? Y ojalá tener la posibilidad que todos los que quieran aprender también encuentren como ese secreto, ¿no? Que hay ahí, que está dentro de nuestras cabezas, ¿no? Es la mente humana. Y así uno puede ir aprendiendo en general, así que pueden descubrir los verbos fácilmente, yo sé. El único, digamos, como objetivo de esto era que cambiaran la manera de alcanzar una comprensión de una palabra a través del español al inglés. Eh, ya que de esa manera, al invertirla, queda más claro la situación de tener más alcance, más como interiorizarse más con la palabra, tanto en el sonido como en la comprensión. Bien, el ejemplo primero, vamos a hablar del verbo irregular eh, hold, que su pasado es held, y en este caso va a significar mantuve, pretérito perfecto, mantenía, pretérito imperfecto. Ahí ustedes desarrollarán, por ejemplo, yo mantuve, tú mantuviste, él mantuvo, etcétera, etcétera, y el caso del pretérito imperfecto sería yo mantenía, tú mantenías, él mantenía, etcétera, etcétera. Y también va a significar sostener, ¿ya? Mantener, sostener, obviamente como pretérito perfecto, yo sostuve, eh, tú sostuviste, como pretérito imperfecto, eh, yo sostenía, él sostenía, yo sostenía, tú sostenías, él sostenía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo van descifrando. Pero no se olviden que en inglés es mucho más fácil porque uno dice I held, you held, he held, she held. Entonces el verbo held es el pasado del verbo hold, held. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, Henry creo que puse, porque ya se me acabó ustedes sabrán la pantalla, donde hablé un poco de una situación. Y obviamente que tengo aquí mis apuntes. Hablaba de he held the door open for him. Henry held the door open for him. Ustedes pueden ver que aquí en pasado no se coloca la S en oraciones en tercera persona. En este caso en pasado simple, ¿no? No corre la regla de la S en pasado. Por lo tanto, Henry held the door open for him, que va a significar más que nada mantuvo la puerta abierta para él. ¿Ya? Y los otros dos ejemplos que tengo acá, ahora que los tengo en pantalla, son el siguiente. Dice el primero Rod, un nombre inglés, held his mother's hand as he watched her chest rise and fall. En este caso, Rod held his mother's hand as he watched her chest rise and fall. Significa que Rod sostuvo la mano de su madre mientras observaba cómo su pecho subía y bajaba.
Si ustedes pueden ver, tenemos el verbo sostener acá, conjugado en tercera persona, ¿no? Rod sostuvo, él sostuvo. Y luego observación, ¿no? Un verbo en imperfecto, ¿no? El verbo observar, observaba, y obviamente subía y bajaba, ¿no? Todos esos verbos están en pretérito imperfecto. El segundo ejemplo es de Mr. Jonathan. Fíjense que una historia, yo cuando estaba allá, cuando recién llegué, fui a una escuela de idiomas y me llamó mucho la atención como era como no sé, que el portero, ¿no? Del lugar ahí donde yo iba a la escuela de idiomas. Ahí conocí gente de muchos países. Eh, em, y evidentemente eso me llenó más de saber sobre diferentes pensamientos, culturas, etcétera. Algo muy, muy bonito que uno vive cuando conoce personas de otros países, de otros lugares. Así que yo dije, aquí veo un caballero alto, sumamente alto y rubio, por supuesto, ojos azules y blanco y macizo, sí, muy, muy, muy macizo, muy, muy fornido. Y se llamaba Jonathan, Mr. Jonathan. Así que en memoria a él, que ya era viejito en aquella época, ahora ya no debe estar descansando en el cielito. Por lo tanto, en honor a Mr. Jonathan, hice esta oración. Mr. Jonathan held up the traffic to let the children pass. Mr. Jonathan held up the traffic to let the children pass. Allá fíjense que por lo menos en la época en que yo estuve, cuando iba al colegio, no, ya después tuve que ir al colegio normal, ¿cierto? Formal, en forma normal y al colegio formal, como corresponde, ya había salido del colegio de idioma. Y entonces había un caballero que con un letrero que decía stop, stop, ¿cierto? Que significa pare, con una bata, no, una botana o batana, no sé cómo se dice, blanca, una cotona blanca, y con su signo ahí, stop, el signo pare, él caminaba por la calle, detenía el tráfico y dejaba pasamos todos nosotros los niños. Entonces, yo ahí cruzaba la calle gracias a ese caballero. Entonces, en este caso, la oración dice obviamente, detuvo el tráfico para dejar pasar a los niños. ¿Quién detuvo el tráfico? Mr. Jonathan. Entonces, ahí uno puede ir dándose cuenta de las diferentes maneras que puede utilizar el verbo. Fíjense que cuando en las películas dicen hold fire, ¿cierto? Detener el fuego, ¿no? De cuando disparan las armas en las películas de guerra. También en este caso él detuvo el tráfico para que los niños del colegio puedan pasar, el cruzar la calle. Por lo tanto, eh, eh, el verbo aquí obviamente está como detener, ¿ya? Detener. En el pasado él detuvo, Mr. Jonathan detuvo el tráfico para dejar pasar a los niños. Y como verán, tenemos esas tres traducciones como sostener, ¿cierto? Mantener y detener, como principales significados de este verbo en pasado, tanto en pretérito perfecto como en pretérito imperfecto. Y tenemos entonces ya avanzado, ¿cierto? Vamos con el verbo 46, ¿no? En este caso, bueno, los mismos verbos, 5 primeros verbos que vimos antes en presente, los tenemos en pasado. Por lo tanto, mantenemos los mismos 45, pero lo estamos viendo en presente y en pasado. Fíjense que el quiz que hicimos es todos en presente, ¿no? Solamente era traducir, ¿cierto? Por ejemplo, despertar, awake, zero star, be, golpear, vencer, beat, convertirse, became, comenzar, empezar, begin, doblar, bend, apostar, bet, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban todos en presente. Más adelante seguramente lo vamos a hacer en pasado. Ok, muchas gracias por seguir los videos. Gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no están. Y nos vemos muy pronto en otro video. Thank you very much. And bye bye.